Se llama diferencia de cuadrados al binomio conformado por dos términos, a los cuales se les puede sacar la raíz cuadrada exacta. La factorización de una diferencia de cuadrados está formada por una ecuación de dos términos, uno positivo y otro negativo. Cada polinomio que sea diferencia de cuadrados se puede factorizar al aplicar la siguiente fórmula, que sería a cuadrado menos b cuadrado. Eso es igual a la raíz del primer término más la raíz del segundo término por la raíz del primer término menos la raíz del segundo término. A continuación, unos ejemplos. X cuadrado menos 16 es igual a x, que es la raíz del primero, más 16, que sería 4, su raíz, por x menos 4. Segundo ejemplo, x cuadrado menos 25 es igual a x más 5, porque es la raíz de 25, por x menos 5. Tercer ejemplo, z elevado a la cuarta n menos 900 es s elevado a la 8. Es igual a z cuadrado n menos 30 s cuarta por z cuadrado n más 30 s cuarta. Y eso sería todo. A continuación voy a explicar la suma de potencias impares. La suma de potencias impares básicamente tiene dos formas de resolverse. La primera es si m es impar y la segunda es si m es múltiplo de un impar. En el primer método tenemos que m es impar y tenemos el caso de que x elevado a la m más y elevado a la m. ¿Cómo se resolvería? Lo resolvemos de la siguiente manera. Cogemos x más y y lo ponemos entre paréntesis. Esto lo ponemos a multiplicar por x elevado a la m menos 1 menos x elevado a la m menos 2 y a la 1. Y así sucesivamente hasta que tengamos el término final, x elevado a la m menos m y y elevado a la m menos 1. Después de eso tenemos el segundo método, que es cuando m es un múltiplo de un impar. Cuando m es un múltiplo de un impar, básicamente se le divide en dos términos, un término impar y un término par. Tenemos este caso, x elevado a la m más y elevado a la m. Para resolver esto, cogemos x y lo ponemos sobre un par y un impar. Lo ponemos a sumar por el mismo par y el mismo impar. Entonces quedaría de la siguiente manera: x elevado a la p más y elevado a la p. Esto lo multiplicamos por x elevado a la p elevado a la i menos 1 menos x elevado a la p elevado a la i menos 2 y así sucesivamente hasta que tengamos el término definitivo, que sería x elevado a la p elevado a la i menos i por y elevado a la p elevado a la i menos 1. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio utilizando la suma de potencias impares. Tenemos el siguiente caso: w elevado a la 10 más m elevado a la 10. Como podemos ver, 10 no es un número impar, por lo tanto lo vamos a desglosar en dos términos. 2 por 5 es igual a 10. 2 es un número par y 5 es un número impar. Vamos a coger el número par y lo vamos a poner como el primer exponente. Y vamos a coger el número impar y lo vamos a poner como el segundo exponente. Esto lo vamos a desglosar así. Primero cogemos el w elevado a la 2 más m elevado a la 2 y lo ponemos aquí a multiplicar. De ahí vamos a poner w elevado a la 2 por el elevado al número impar menos 1. En el siguiente hacemos lo mismo, pero ahora le vamos a multiplicar por m elevado a la 2 elevado a la 1. Y vamos a seguir así hasta que tengamos de último término m elevado a la 2 elevado a la cuarta. Como podemos ver, tenemos a w elevado a un exponente elevado a otro exponente. Si elevamos un exponente a otro exponente, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera:
w elevado al cuadrado más m elevado al cuadrado multiplicado por w a la 8 menos w a la 6 por m a la 2 más w a la cuarta, m a la cuarta menos w al cuadrado, m a la sexta más m a la octava. Ahí quedaría de último resultado. En esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios por diferencia de cubos. Y vamos a factorizar con el siguiente ejemplo. Sabemos que sí es una diferencia de cubos porque es como si tuviéramos de la siguiente manera: a al cuadrado elevado al cubo y b al cuadrado elevado al cubo. Entonces sabemos que son cubos exactos. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las raíces de cada término: a al cuadrado y b al cuadrado. Copio la base y dividí el exponente para 3. Entonces empezamos a escribir la respuesta teniendo ya nuestras raíces listas. Abrimos un paréntesis y se coloca en el primer paréntesis la primera raíz menos la segunda raíz. Abrimos un segundo paréntesis y lo que hacemos es colocar la primera raíz al cuadrado más la primera raíz por la segunda raíz más la segunda raíz elevada al cuadrado. Resolviendo me quedaría de la siguiente forma. Como en el primer paréntesis tengo una diferencia de cuadrados, lo resolvemos y me queda a menos b que multiplica a más b. Y en el segundo paréntesis solamente resolvemos los exponentes, que me quedaría a la cuarta más a al cuadrado b al cuadrado más b a la cuarta. Vemos el siguiente ejemplo: 8 menos x elevado al cubo. El 8 que tenemos aquí es como si tuviéramos 2 elevado al cubo. Entonces sacamos la raíz cúbica de cada término. Me quedaría 2 y la raíz cúbica de x cubo es x. Entonces empezamos a escribir la respuesta. En el primer paréntesis coloco la primera raíz menos la segunda raíz, que sería 2 menos x. Y en el segundo paréntesis coloco la primera raíz al cuadrado, que me quedaría 4, más la primera raíz por la segunda raíz, que es 2 por x, 2x, y más la segunda raíz al cuadrado, que me quedaría x al cuadrado. Y esa sería mi respuesta. Yo les voy a hablar acerca del trinomio cuadrado perfecto. Este no es más que un polinomio de 3 términos, es decir, un trinomio, que resulta de elevar al cuadrado un binomio. Cualquier suma de binomios al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Para demostrar que esto es verdad, resolvemos el binomio al cuadrado. Como sabemos, un binomio al cuadrado no es más que lo mismo multiplicado 2 veces. Sería a más b por a más b. Resolvemos y multiplicamos cada término por cada término, es decir, a por a al cuadrado, más a por b, más a por b, más b al cuadrado. Sumamos los términos semejantes y seguimos resolviendo. A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y es así como se demuestra que un binomio al cuadrado es igual a un trinomio cuadrado perfecto. Para entender mejor esto, resolvemos ejercicios. Como primer ejercicio tenemos 4x al cuadrado más 4xy más y al cuadrado. Entonces, como primer punto debemos revisar que el trinomio sea cuadrado perfecto o no. En el primer paso debemos sacar la raíz del primero, que en este caso es 2x, y luego la raíz del segundo, que es y. Esto multiplicamos los términos, que sería 2xy, y a este resultado le multiplicamos por 2, ya que, como dije, es el doble del primero por el segundo.
Si al multiplicar por 2 me sale como resultado el término del medio, significa que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Al ya saber que sí es, procedemos a factorizar. Entonces, abrimos paréntesis y ponemos la raíz del primero, el signo, la raíz del tercero y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, como podemos ver, concluimos que al factorizar un trinomio cuadrado perfecto me da un binomio al cuadrado. Y cuando desarrollamos un binomio al cuadrado, me da un trinomio cuadrado perfecto. Resolvamos otro ejercicio. Tenemos 16x al cuadrado más 32xy más 16y al cuadrado. Como podemos ver, aquí podemos sacar factor común entre los tres términos, que aquí sería 16. Copiamos lo demás, que sería x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Como podemos ver, aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y como ya lo resolvimos anteriormente, es un binomio al cuadrado. Entonces, queda 16 y lo demás x más y al cuadrado, que es el binomio. Realización de trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. A continuación tenemos un trinomio que siempre hay que verificar que el primer término sea el coeficiente siempre 1. Resolverlo debemos de colocar dos paréntesis que se multipliquen entre sí. Primeramente debemos de buscar la raíz cuadrada del primer término, que en este caso sería x y x. Para tener los signos se multiplican entre sí, sería positivo por positivo es igual a positivo. Positivo por positivo es igual a positivo. Tenemos que encontrar después dos números que multiplicados sean 2 y sumados entre sí me dé igual a 3. En este caso sería 2 por 1, lo cual sería 2 por 1 es igual a 2 y 2 más 1 es igual a 3. También esto lo podríamos verificar por la propiedad distributiva. Vamos a otro trinomio. Primero hay que verificar que el primer término tenga como coeficiente 1. Después de eso vemos que todo esté igual que la forma x cuadrado más bx más c. Una vez visto eso, procedemos a realizarlo. Haremos dos paréntesis. En este caso sería la raíz cuadrada de primer término es igual a x cuadrado. Para encontrar los signos, los multiplicamos. Aquí se antepone con el signo más. Más por más es igual a más. Y más por más es igual a más. Tenemos que encontrar dos números que al multiplicar me den igual a 28 y al sumarlos me den igual a 11. En este caso sería 7 por 4, ya que 7 por 4 es igual a 28 y 7 más 4 es igual a 11. También esto lo podemos verificar distributivamente. Vamos a otro ejercicio. X cuadrado menos 2x menos 15. Primeramente debemos revisar que el primer término tenga como coeficiente 1. En este caso sí lo tiene. Procedemos a realizar el ejercicio. Abrimos dos paréntesis que multipliquen entre sí.
tenemos que encontrar la raíz cuadrada del primer término, que en este caso sería x y x. Multiplicamos los signos. Más por menos es igual a menos, y menos por menos es igual a más. Tenemos que encontrar dos números que al multiplicar me den menos 15 y al sumarse menos 2. En este caso sería 5 y 3. Por lo tanto, menos 5 por 3 es igual a menos 15. Y menos 5 más 3 es igual a menos 2. También lo podemos verificar distributivamente. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Para factorizar este trinomio debemos tener en cuenta que a es un número diferente de 1. Vamos a factorizar con un ejemplo. El primer ejemplo, 6x al cuadrado más 5x menos 4, en donde el primer término multiplicará a todo el trinomio de esta forma. 6 que multiplica a 6x al cuadrado más 5x menos 4, y todo dividido para 6. En el primer término y en el tercero multiplicamos normalmente, pero en el segundo aplicamos la propiedad distributiva. 6 por 6x al cuadrado nos da 36x al cuadrado, más 6 por 5x, aquí aplicamos propiedad distributiva, donde el 6 que está fuera del paréntesis entra dentro del paréntesis y el 5 que está dentro del paréntesis sale afuera. De esta forma nos queda 5 que multiplica a 6x y menos 24. El 6x que nos quedó dentro del paréntesis lo ponemos en el primer término elevado al cuadrado, que también nos va a dar el primer término, que es 36x al cuadrado. 6x por 6x nos va a dar 36x al cuadrado, o es otra forma de poner 36x al cuadrado, más 5x que multiplica a 6x menos 24. Y todo esto dividido para 6. Ahora vamos a comenzar a factorizar. Sacamos la raíz cuadrada de 6x al cuadrado, donde nos elimina el exponente y nos queda simplemente 6x en el primer factor y 6x en el segundo factor. Para los signos, el primero se mantiene y en el segundo factor hacemos ley de signos. Más por menos nos da menos. Y todo esto dividido para 6. Ahora buscamos un número que multiplicado nos dé 24 y restado nos dé 5. ¿Por qué restado? Porque más por menos es menos y nos tiene que dar un número que restado nos dé 5. ¿Cuáles son estos números? Estos números son el 8 y el 3. ¿Por qué 8 y 3? 8 por 3 nos da 24. Y 8 menos 3 nos da 5. Con esto sabemos que nuestra factorización está correcta. Todo esto dividido para 6. Ahora sacamos factor común del primer factor y del segundo factor. En el primer factor, el factor común sería 2, quedándonos de esta forma. 2. El factor de 6 nos quedaría 3x. El signo más. Y de 8, 4. ¿Por qué? Porque 2 por 3, x nos da 6x. Y 2 por 4 también nos da 8. En el segundo factor, el factor común sería 3.
3 de 6x nos queda 2x. Y de 3 nos queda 1, menos 1. Todo esto dividido para 6. En este caso podemos simplificar mitad 1, mitad 3, tercera 1 y tercera 1. Y nos queda simplemente 3x más 4 y en el segundo factor 2x menos 1. Y de esta forma hemos terminado de factorizar este trinomio. ¿Cómo puedo saber que está bien? Al distribuir esto con esto me tiene que dar 6x al cuadrado más 5x menos 4. Podemos comprobarlo con una simple multiplicación. En el segundo método es también conocido como el método de aspa. Es más fácil y más sencillo que este método tan largo. De esta forma, aquí buscamos dos números que multiplicado me dé 7x al cuadrado. ¿Cuáles son estos números? 7x por x. También buscamos un número que multiplicado me dé 6. ¿Cuáles son estos números? 3 y 2. 3 y 2. Lo que hacemos aquí es multiplicar en cruz. Multiplicamos en cruz. 7x por 2 me da 14x. Y x 3 veces me da 3x. 3x. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que me dé 11x? 14x y 3x. Tengo que restarlo. O colocamos el signo menos en el término de abajo. Y nos quedaría 11x. Nos quedaría 11x. Ahora solo dividimos esto en un factor y esto en otro factor, donde 3 iría con signo negativo. Y solo le agrupamos. 7x menos 3 y el otro factor x más 2. De esta forma hemos factorizado el segundo ejercicio por el método de aspa. Y hemos obtenido dos factores que también que al multiplicar nos va a dar el trinomio del inicio. Simplificación de fracciones algebraicas. Definición. Es la acción de dividirse el numerador y el denominador por otro mismo número con el fin de obtener otra fracción equivalente cuyo coeficiente tenga el mismo valor numérico. Podemos decir que una fracción está reducida a sus términos más simples o completamente simplificados.
cuando no existe ningún factor común al numerador y el denominador. Ejercicios. Simplificación de fracciones. Factorizar el numerador y el denominador completamente para observar qué factores se pueden anular. Como podemos observar, tenemos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Abrimos dos paréntesis, sacamos raíz cuadrada, luego definimos los signos. Menos, menos por más, menos. Encontramos un número que multiplicando nos dé 12 y que sumando nos dé menos 8. Entonces sería 6 por 2, 12, y 6 más 2 son 8. Para continuar, sacamos la raíz cuadrada del primer término, que sería x, y del segundo término, que sería 6. Esto lo escribimos en una suma y en una resta, que nos quedaría x más 6 por x menos 6. Después de tener factorizado el numerador y el denominador, una vez realizado, encontramos factores que estén repetidos, tanto arriba como abajo. Es el caso de x menos 6. Lo simplificamos del numerador y el denominador, pero para realizar esto tenemos que tener estrictamente una multiplicación. Y finalmente nos queda x menos 2, que sería del numerador, y x más 6, que sería del denominador. Y esta delimitación algebraica nos daba en el comienzo. Ahora vamos a simplificar una fracción de suma y resta. Lo principal es observar los denominadores de las fracciones, que estén bien factorizados. En este caso, si están bien factorizados, y los vamos a utilizar. Lo siguiente es tener un mínimo común denominador. Y para elegirlo, hay que seleccionarle de los factores. Para agregar la parte del mínimo común con su potencia más grande, sería x y x cuadrado. Entonces, entre estos dos sería el más grande x cuadrado que pondríamos en el denominador. Para lo siguiente, escogemos nuestros factores siguientes, que sería 3x menos 2 y 3x menos 2. Ambos están en la potencia 1, entonces le ponemos nuestra potencia 1. Entonces sería, abro paréntesis, 3x menos 2, cierro paréntesis. Y nos quedaría nuestro denominador. Para lo siguiente, escogemos nuestro denominador y un factor. Entonces sería x cuadrado, abro paréntesis, 3x menos 2, cierro paréntesis, sobre x, abro paréntesis, 3x menos 2, que sería esta. Entonces lo anulamos y nos quedaría x. Esta x lo multiplicamos por 6, por nuestro numerador. Entonces nos sale 6x. Pasamos
el signo más y procedemos a hacer lo mismo anterior, que sería nuestro denominador con el numerador. Con el denominador. Ya, igual lo cancelamos y nos quedaría x cuadrado. Ese x cuadrado lo multiplicamos por el numerador, nos quedaría 5x cuadrado. Pasamos nuestro signo, que sería menos, y hacemos de la siguiente forma. Cogemos x cuadrado, entre paréntesis, 3x menos 2, sobre x cuadrado. Esto daría un igual a 3x menos 2. Entonces, lo multiplicamos y nos quedaría 2, abro paréntesis, 3x menos 2, cierro paréntesis, y eso nos saldría. Lo siguiente, vamos a resolverlo. Entonces, nos quedaría el denominador como 6x más 5x cuadrado, y esto tenemos un producto, entonces tenemos que realizarlo, que sería menos 2 por 3, 6x, menos por menos, más 2 por 2, 4. Este sería nuestro numerador. El denominador lo dejaremos como ya lo habíamos hecho. Entonces sería x cuadrado, entre paréntesis, 3x menos 2. Y el siguiente punto es simplificarlo. Entonces simplificamos el 6x menos el 6x. Y nos quedaría 5x cuadrado más 4 sobre x cuadrado, entre paréntesis, 3x menos 2. Cierro paréntesis, y esto sería nuestro resultado. También podemos recalcar que nuestro denominador no se puede multiplicar.